quisiera preguntarle qué le pareció la ponencia. Buenas tardes, realmente agradecer por esta información que para nosotros ha sido muy importante, porque es muy necesario saber de que tenemos instituciones que nos van a ayudar a cuidar sobre nuestros derechos, ¿no? Realmente, sobre todo cuidar sobre la alimentación de nuestros hijos, porque nos damos cuenta que en la sociedad, ¿no?, hay padres que se desentienden de los hijos y realmente no están cuidando este lado tan importante que es la alimentación, que como nos hemos enterado hoy, que no solamente son los alimentos, ¿no? Tiene que ver mucho también su recreación, tiene mucho que ver con su vestido, tiene que ver mucho su educación, algo que nosotros no lo teníamos muy claro y hoy hemos podido darnos cuenta que es importante exigir este derecho, ¿no?, de la alimentación para nuestros hijos, y que existen entidades donde nos podemos recurrir, ¿no?, para poder solicitar y que nos atiendan. O sea que nosotros los alumnos hemos ayudado a ustedes prácticamente a esclarecer algunas dudas. Así es, nos han ayudado a poder sentirnos protegidas y que tenemos donde poder nosotros llegar a solicitar esta atención y la manera de cómo podemos pedir, ¿no?, este requerimiento hacia la persona que solicita. Les agradecemos realmente esta oportunidad y esperamos que no sea la primera ni la última, ¿no?, siempre nos esté orientando para que nosotros podamos ser también transmisora de repente a otras personas de lo que hoy hemos recibido. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Claro, buenas tardes. Primero, agradecerles por haber participado en esta charla. En segundo, ¿qué le pareció el tema de alimentos? Muy interesante, es importante que todas las personas sabemos este tema. ¿Tenías alguna duda, sabías de lo que hemos hablado? ¿O para ti ha sido nuevo? Para ti era nuevo. Ya puedes orientar a tus hermanos, a tus papás, o a un amigo, ¿no?, ya con el conocimiento que tú has podido obtener de esta charla. O sea que te pareció bueno. Interesante. Ante todo, muy buenas noches, siendo hoy 20 de noviembre del 2024. Somos alumnos de la Universidad San Pedro, Filial Huacho. A nombre de la universidad le damos las gracias. En esta oportunidad somos del curso de práctica dirigida a cargo del profesor Arlan Sáenz. Como pueden ver, los integrantes somos Espinosa López Jesús, Flores Montero José, mi persona Galindo Mayarita y Tobar González Telles. A continuación, el día de hoy vamos a hablar lo que es pensión de alimentos. Pero, ¿qué es la pensión de alimentos? Muchas veces confundimos alimentos solamente con comida. Hoy en día ya no es así y le vamos a explicar más adelante. Pero nos dice, la pensión de alimentos en el Perú se define legalmente como la obligación de proporcionar recursos económicos para poder satisfacer las necesidades básicas de los hijos, tales como la alimentación, la salud, la educación y vivienda. Su finalidad es para poder garantizar el bienestar y desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, asegurando que no se vean afectados por la separación o divorcio de sus padres. En conclusión, tenemos que la pensión alimenticia es obligatoria, tiene una obligación legal para los padres, para ambos, ya sea para menores de edad o en algunos casos sí será mayores de edad, pero más adelante les voy a explicar a quiénes se les da. Dentro de los sujetos obligados al pago de la pensión de alimentos tenemos a los padres, que tienen una responsabilidad primaria de ambos, en este caso tanto la madre como el padre. Hoy en día se ha implementado que la madre también tiene la obligación de poder dar el 50% de la pensión. Antes de la modificatoria, solamente el padre tenía la responsabilidad de poder dar su pensión, como en algunos casos
30% de sus ganancias, el 25%, el 40%, el máximo es 40% según reglamento. Pero hoy en día se ha implementado que la madre también tiene la obligación de poder trabajar y dar lo que es la alimentación a los hijos. También tenemos a lo que es otros familiares, tenemos a los abuelos, a los tíos y en ciertos casos excepcionales. Estos casos, ¿por qué? A veces me pueden preguntar, pero yo siendo abuela, ¿por qué tengo la obligación de darle a mi nieto si ellos tienen sus padres? ¿Por qué siendo yo tía tengo la obligación de poderle dar la pensión a mi sobrino si es mi sobrino, no es mi hijo? Estos casos son excepcionales, ¿por qué? Porque los padres no se encuentran, porque los padres se fueron, porque los padres no tienen para poder dar lo que es la obligación a los hijos, siempre y cuando sean acreditados, siempre y cuando es ahí donde los otros familiares tienen la obligación. En el otro tema tenemos a lo que es los convivientes, que en este caso existe una responsabilidad en casos de unión de hecho. Recuerden que no pueden decir los futuros padres, no estoy casado, eso quiere decir que no tengo obligación, no. Desde el momento en que tú eres padre, lo has firmado o se te está dando el tema de la afiliación de paternidad, tú tienes una obligación con ese niño. No es necesario que tú estés casado con la otra persona para que exista una obligación, no, existe una obligación desde que hay un tema de paternidad. Pero en estos casos, ¿a quiénes se les da la pensión? A los hijos menores, a los adolescentes y también a los hijos que sufren de discapacidad. En este caso, a los hijos menores de edad, ¿hasta cuándo se le da la pensión? Hasta los 18 años. Pero mi hijo, de repente me preguntan, mi hijo ya tiene 20 años, pero está estudiando y me exige que se le dé la pensión. Sí, la ley también lo ampara. La ley ampara que se le da, que existe una obligación de dar lo que es la pensión de alimentos a mayores de edad, siempre y cuando se constante que sus estudios, sus notas estén dentro del rango establecido. No esté casado y que no tenga hijos. Eso quiere decir que si tú tienes 20 años y estás trabajando, estás estudiando, pero tienes un hijo, ya no hay obligación. Si tienes 18 años, estás estudiando, pero te casaste, ya no hay obligación. Solamente existe obligación cuando tus notas están dentro del rango requerido. Cuando tu carrera, por ejemplo en el caso de Derecho son 6 años, eso quiere decir que nuestros padres estaban obligados hasta los 24 años. Ya pasamos. En mi caso ya pasé. Mi papá me votó. ¿No? En el caso de los hijos que sufren con discapacidad, muchas veces la pensión es hasta la muerte. Porque son hijos que lamentablemente se pueden ellos solos soportarse. Entonces los padres, los abuelos, los tíos o cualquier otro familiar responsable de línea directa puede dar la pensión. O en todo caso también los padres adoptantes, los que adoptaron. Ellos no pueden decir, no es mi hijo porque consanguíneamente no tengo nada que ver, pero existe una relación por temas de adopción, ya hay una responsabilidad, porque ya es tu hijo, ya tienes una afiliación, ya está registrado ante la RENIEC que tú eres su padre. Eso quiere decir que algo que debemos recordar, que la adopción de un niño no es como la de un perrito, muchas veces que ya no lo quiero y lo devuelvo, ya no. Y muchas veces ni siquiera los animalitos, porque los animalitos, si bien es cierto, no hablan, no nos dicen, pero sienten. Son almas que muchas veces son mucho más puros que nosotros, al igual que los niños. A los niños tampoco no son juguetes para poderlos regresar. Por eso es que los padres adoptivos, si hay alguien que quiera adoptar, piénselo bien, porque desde el momento en que va a tomar una decisión de adoptar, tiene que entender que va a tener obligaciones y derechos, claro. Derechos sobre los niños, pero también obligaciones alimenticias de forma de su recreación. Algo que debemos recordar es que la pensión de alimentos no solamente es comida. Muchas veces los padres casan, ¿no? Yo te doy para tu comida, pero tú ves cómo te vistes, tú ves cómo pagas la pensión de la universidad, tú
ves cómo pagas la pensión del colegio, tú ves cómo hacen los demás. La pensión de alimentos recae tanto en tema alimentario, en recreación, en vivienda, en educación y en salud. Esos son los nuevos factores que hay dentro de alimentos, porque antiguamente solamente el padre que decía, te deposito 50 soles y tuve que hacerlo toda la semana. Hoy en día no. Si el hijo quiere de repente ingresar como hobby a una academia de fútbol, a una academia de vóley, a una academia de natación, el padre tiene la obligación de pagarlo, porque existe lo que es la recreación. El pago por recreación está dentro, incluido del tema de pensión de alimentos, está incluido la salud. De repente no tienes para pagar un seguro, pero tu hijo se enferma, tienes que pagar los medicamentos. Te dan casi todo, por así decirlo, pero siempre hay gastos que se tienen, ¿no? Le doy un pase a mi compañero, que eso sería todo. Muchas gracias. Presente hoy día, alumna de Cristóbal González, el profesor Arlen Sáenz, profesor de práctica dirigida de la Universidad San Pedro, de la filial Huacho. Hoy me va a tocar hablar sobre sujetos con derecho a recibir la pensión de alimentos. La pensión de alimentos, como han explicado anteriormente mis compañeras, es un derecho fundamental que va a garantizar el apoyo económico necesario para cubrir así las necesidades básicas de ciertos sujetos, principalmente siendo los del contexto familiar. En nuestro país, este derecho está claramente definido y comprende a varios grupos de personas que pueden solicitarlo. Primeramente, tenemos a los hijos menores de edad, quienes tienen el derecho y son los principales beneficiarios de la pensión de alimentos, ya que tienen el derecho a recibir el apoyo económico sin importar su estado civil, lo que significa que incluso si son hijos fuera del matrimonio o no han sido reconocidos legalmente por uno de sus padres, aún así van a tener el derecho a recibir su pensión de alimentos permanentemente. Ya no como en años anteriores en donde quizás los padres se desentendían, ¿no? Decían, no, él es mi hijo ilegítimo, no es mi problema. No, ahora en día no es así. Asimismo, también este apoyo va a ser crucial para así asegurar que los menores tengan acceso a una vida digna, el cual va a incluir, como han dicho anteriormente mi compañera, alimentación adecuada, educación y salud y otros aspectos esenciales para su desarrollo integral. Segundo, tenemos a los hijos mayores de edad. Los hijos que han alcanzado la mayoría de edad también pueden tener el derecho a la pensión de alimentos, pero bajo ciertas condiciones específicas, como el caso de los hijos discapacitados o, como anteriormente explicó mi compañera, los hijos que continúan estudiando, ya sea educación superior universitaria o educación superior técnica. Por ejemplo, tenemos que un hijo mayor de edad parece una discapacidad que no le va a dejar ejercer algún trabajo o quizás desenvolverse económicamente después de la mayoría de edad. Por lo cual se va a solicitar una pensión de alimentos, como anteriormente explicó mi compañera, hasta el día de su muerte. Asimismo, los hijos mayores de edad que continúan sus estudios exitosamente, preferiblemente sería que los hijos tengan una nota superior a 11, un promedio de 11, evidentemente, que de eso va a depender de cada juez. Excepcionales, la ley también va a contemplar a otros familiares como cónyuges o padres. Así pueden obtener este derecho a concebir alimentos. Esto va a ocurrir cuando se puede demostrar que dependen económicamente del obligado, o sea, la persona que tiene la obligación de proporcionar alimentos y que no pueden cubrir sus necesidades básicas por sí mismos. Un ejemplo de eso sería un esposo o una esposa que han estado dedicados al hogar. Creo que esa es una situación muy común en nuestro país, donde las mujeres nos comprometemos tanto con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros esposos, apoyándolos, que simplemente dejamos nuestros estudios, dejamos nuestros trabajos para dedicarnos completamente a ellos. Sin embargo, conforme el tiempo pasa, quizás nuestro esposo o nuestra pareja decide
cálculo. Para iniciar tenemos que considerar la capacidad económica de ambos padres. Esto va a incluir sus salarios, sus ingresos por actividades comerciales, rentas y cualquier otro ingreso que pueda poder tener esta persona. La pensión debe ser proporcional a lo que cada progenitor pueda aportar, asegurando que no se afecte su sustento personal. También tenemos que tener en cuenta las necesidades del menor. Este criterio va a evaluar las necesidades básicas del niño o adolescente, que incluyen alimentación, educación, salud, vestimenta y otras actividades que el menor realice. Es fundamental que cada pensión cubra estas necesidades para así poder garantizar el desarrollo integral del menor. También se tiene que tomar en cuenta el nivel socioeconómico, la separación o la disolución del vínculo familiar. La pensión debe intentar mantener. Buenas noches. Aquí los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Pedro, sede de Huacho, teniendo como docente al doctor Alex Sainz. Estamos aquí exponiendo sobre el tema de pensión de alimentos. Como dice la dogmática, hablamos del derecho, es una obligación que tiene toda persona para su bienestar, de los hijos menores de edad, tanto como los adultos mayores que pueden ser nuestros padres. Acá podemos hablar de formas de la pensión, formas de pago, ¿no? Pero antes de empezar con la forma de pago, quisiera tocar un punto que para mí es importante. Parece que en temas de alimentos, tanto como el papá o la mamá utilizan a los hijos, a los alimentistas, como un trofeo, como ver quién se queda con el niño para poder así recibir el dinero. Y eso es lo que tanto existen los vacíos legales que ocasionan eso, ¿no? ¿Por qué utilizar a los niños para que ver quién se queda con el dinero? Y de ahí pasamos a detallar el tema de la forma de pago. Tenemos depósito en cuenta, que es en efectivo, pero que por el mismo tema de la inseguridad de las partes, no se puede hacer de dinero contante y sonante, se hace por medio del banco, porque si empieza el proceso y tanto el padre ha depositado el dinero, pero lo ha hecho en efectivo, así, contante y sonante. ¿Qué va a pasar? De que la mamá puede decirle que no le ha depositado o no le ha pagado. Entonces eso generaría un problema al padre, ¿no? Por eso nace el depósito de cuenta. Por eso, para que el voucher nos sirva como un medio probatorio para que puedan acreditar que sí ha depositado el dinero. El pago directo, retención en planilla, que es cuando podemos encontrar que el obligado trabaja en una empresa. Entonces eso les facilita para que la mamá pueda hacer presente al juez y el juez lo pueda dictaminar para evitar roces, para evitar problemas, que el descuento sea por planilla. Por eso también muchas veces existe. También hay casos de que hasta inclusive el obligado renuncia a la empresa para que no tener ese problema de ser descontado, ¿no? También tenemos acá el descuento, la transferencia bancaria, entrega de especie. Como les digo, me gusta siempre decir los pros y los contras. Muchos padres vienen pensando más en la dificultad hacia la mujer que el beneficio hacia el niño. Porque muchos padres piensan de que si yo lo voy a entregar la plata, se lo va a gastar con otra persona. Por eso que optan por la entrega de víveres, por la entrega de todo lo que concierne a alimentos, en vestimenta, pero no en efectivo, sino así en especies. El pago del puesto judicial, también acá lo tenemos, que es cuando
directamente el juez pide, ante quizás algunas faltas, algunos incumplimientos, que se haga directamente al depósito judicial. El juez ordena que se vaya al juez judicial y ahí se deposite el efectivo. Sobre el incumplimiento, nos habla de que primero que nos va a llevar consecuencias legales, inclusive hasta podemos llegar a terminar en los embargos, en embargo de cuentas, también cuentas bancarias, y cuando ya es repetitivo, cuando ya incumplen quizás una liquidación, porque para conocimiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando se genera una deuda? Entonces, ambas partes van a ser llamados para que en la fiscalía hagan ahí un acuerdo, ¿no? Antes para que se comprometan a pagar la liquidación. Pero lejos de haberle dado ese principio de oportunidad para que el padre pueda de pagar, no lo hace. Entonces ahí ya la fiscalía ordena ya al juez, deriva el caso al juez para que el juez ordene hasta la captura del deudor. Así como dice, demanda judicial ante el juez competente. Y el juez ya ordena su detención. Ya, en este caso, por ejemplo, también podemos encontrar algunas falencias que va en contra del niño. Porque si bien es cierto, la mamá es la que cobra, pero la mamá cobra porque representa al niño, por ser menor de edad, la mamá es la que representa. Y muchas veces, al acogerse al principio de oportunidad, la fiscalía, imagínense, tienen hasta algo de 9 cuotas. O sea que esa deuda que tenía el alimentista lo puede fraccionar en 9 meses. Imagínense, o sea que no prevalece muchas veces el interés superior del niño, es la necesidad de que el niño pueda tener el sustento. O sea que si la mamá no trabajara o no tuviera familiares que sustenten, hablaríamos de que el niño se moriría de hambre, ¿no? Pero lamentablemente no es tan cerrado este tema, que yo pienso que debería tener esa situación que sea más estricta en lo que cocina el pago, porque los hijos comen todos los días. Entonces, si el papá incumple meses tras meses, entonces ahí ya debería haber otra acción, ¿no? Embargo, ya no llevarse al principio a tomar esas 9 cuotas, debería ser un pago al contado. Y eso más o menos lo que considera mi tema sobre el tema del incumplimiento de lo que es pago de alimentos. Le doy paso a mi compañero. Ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Jesús Joel Espinosa López. Soy el único alumno del Consejo Ciclo de Parte de Derecho y como docente lo tenemos al profesor Erlan Sáenz con Machado. En esta oportunidad tenemos un tema, como ustedes han escuchado, que es la pensión de alimentos. Haciendo sucinto de todo lo que mis compañeros han expresado y les han dado de conocimiento, la pensión de alimentos viene a ser en base a la necesidad de nuclear del menor, cuyas obligaciones nos tienen que dar los padres, ¿sí? Pero también pueden ser no solamente el obligado, también pueden ser los tíos, abuelos, como lo acaba de mencionar mi compañera, ¿sí? Y otras personas. ¿Por qué? El obligado para pasar una pensión de alimentos tiene que tener unos ingresos tanto fijos o no. ¿Qué quiero decir con eso? Los ingresos de la pensión de alimentos es el 30% de los ingresos de la persona. Si tiene un hijo, 2 y 3 le corresponde a cada uno 20% y 20%. ¿Ok? Ahí están los 60. Por ejemplo,
si una persona obligada a pasar la pensión alimenticia percibe sus ingresos de 3.000 soles, por decir, ¿cuánto será el 60%? 1.800 soles, ¿verdad? Y la diferencia ya se queda con el obligado para sus necesidades básicas, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, mi compañero también expresó sobre lo que también lo pueden realizar lo que es los tíos, abuelos o parientes. ¿Por qué? En el Código Procesal Civil, hay un principio fundamental que se llama, permítanme, lo que es el principio de solidaridad familiar. Esto conlleva a que si el obligado no puede pasar la pensión de alimentos, obviamente te van a asumir. Ahora, tenemos que tener claro, ¿quiénes reciben la pensión alimenticia? Los menores de edad, los mayores de 18 años hasta los 28 años, obviamente que cursen estudios, pero no cualquier estudio. Para acreditar la pensión de alimentos tiene que el alumno estar en el tercio superior de la universidad. ¿Ok? Y bajo esa modalidad tú puedes seguir dándole la pensión. ¿Cuándo se extingue esta pensión de alimentos? Cuando ya el alimentista ya se puede valerse por sí mismo, ¿no? Puede generar sus ingresos, de esa manera ya puede suplir la necesidad de alimentos dependiente, ¿verdad? Ahora, otro punto importante, nosotros, los estudiantes de Derecho, siempre, y los profesionales ya que están en esta materia, han escuchado lo que es la demanda de un proceso de alimentos, ¿no? Pero para iniciar una demanda de proceso de alimentos tú tienes que acreditar. ¿Cómo podemos acreditarlo? Por conocimientos generales que lleva para presentar tu demanda la partida de nacimiento, copia del DNI, ¿sí? ¿Y qué pasaría si la madre le puso el apellido, pero el papá no lo firmó? ¿Cómo tú acreditas que es tu hijo? Porque la madre dice, no, es tu hijo, yo sé que es tu hijo. Pero el papá no, demuéstrame que es mi hijo. Exactamente, que es una figura ahorita fundamental. Nadie se escapa. Nadie se escapa. ¿No? Ahora, de esa manera comienza, bueno, si hay esas necesidades de recurrir a la DNI, entonces la demanda se procede mediante una solicitud. Hace tus petitorios, ¿sí? En base a los actuados, también se recopila testigos para poder que el juez emita su sentencia. Ahora, en la pensión de alimentos, la persona que es dependiente, tiene unos ingresos de repente de una empresa o trabaja para el Estado, la sentencia del juez es en base a ejecución, como dijo mi compañera, y te cuento, viene por planilla. Pero ¿qué pasaría si en los azares de la vida este señor deja de trabajar en la empresa? Un ejemplo, que le cuenten por decir 500 soles. Por planilla le están descontando 500 soles, pero señor juez, ya me sacaron del trabajo, no tengo cómo mantenerme, tengo que pagar luz, agua, etcétera, cuarto. Entonces el juez dictamina, entonces si estás pasando 500 soles, entonces tiene que haber otra demanda para poderle bajar la pensión. Que muchas veces, hay veces, ¿no? Tienen que ver la necesidad del obligado. En ese sentido. Ahora, el Poder Judicial ha creado una página para todos los caballeros que tienen demanda por pensión de alimentos. ¿Cómo se llama esa página? ¿Alguien lo conoce? ¿Han escuchado? El famoso REDAC, Registro de Alimentos Morosos, ¿sí? En lo que es pensión de alimentos. Googleas. Por ejemplo, una chica conoce a un chico, ay, sí, me está cortejando, quiero ver si tiene pensión de alimentos. Vas a Google, dices Poder Judicial, REDAC, y ahí aparece un cuadro. Le digitas su DNI y ahí
Jesús, problema de alimentos, ¿no? Acuérdense, el redal. Es fácil. Bueno, la extinción de la pensión de alimentos también, de parte del obligado, también se extiende. ¿Por qué? Por fallecimiento, ¿no? Del obligado. En caso de los obligados que tienen una discapacidad física o mental, el juez, porque me dicen que ya tiene discapacidad física, ¿cómo lo demuestra? Es un punto importante que usted tiene que conocer, de repente un amigo. En la capacidad física lo llevas al hospital, a un área que se llama terapia física, y el médico de ahí certifica su incapacidad física. ¿Ya? Lo que es la incapacidad de la alimentista psicológica, el psiquiatra emite un documento y también para que puedan agregado a la demanda para que puedan obtener la pensión de alimentos. ¿Sí? Bueno, otro punto importante, ahora como la tecnología ha avanzado, ¿usted cree que una pensión de alimentos sentenciada por lo pueden yapear? ¿Lo podría limpiar? ¿Ah? ¿Se podrá o no se podrá hacer? No se podrá hacer. Si alguno de ustedes tiene esa situación, cuando lo obligan, no, yo te yapeo, no lo permite. Porque en el yape solamente aparece el nombre de él. Así es, pero no dice bajo qué concepto. Exactamente. Claro, puede ser un préstamo, alegar un préstamo, etcétera, etcétera, tantas cosas. Y en conclusión, para nosotros la pensión de alimentos es un factor importante porque la alimentista necesita cubrir todas sus necesidades básicas, que son vivienda, salud, ¿verdad? Y en este caso la mujer también ahora está predispuesta para que pase una pensión de alimentos. ¿Sí? Ahora el hombre puede demandar a la mujer. Conozco casos de eso. Conozco casos, compañeras de trabajo que están demandadas por alimentos. Sí, pero bueno, ese no es un tema que hay colación. Pero nosotros como estudiantes de Derecho de la San Pedro, ya casi en el último ciclo, agradecidos por su atención. Esperemos que estas explicaciones hayan sido un poco sucintas para ustedes y bueno, muy buenas noches y gracias. Algo que no les haya quedado claro. De repente, chicos, los menores de edad, la pensión de alimentos. No sé si cabe la palabra sugerencia. Cuando se habla del tema de violencia familiar, me parece que es más acertado llevarse quizás por ideologías que no son científicas, ¿no? Como usted lo mencionó muy bien, me parece correcto lo que usted dijo, que la violencia no tiene género, venga violencia, y que estas formas, por ejemplo, de expresar tienen que ser científicas, comprobadas, y que me parece muy bien que se enfoque muy bien en la violencia familiar o intrafamiliar, que sucede en su mayoría en nuestro país. Me parece muy bien que la tecnología sea correcta, adecuada, para poder asesorar bien a la gente, ¿no? Para no desviar otro camino el discurso. Me parece que es la violencia familiar más que de género, porque a veces nos enfocamos en un solo aspecto y parece insidioso siempre en ese aspecto y no vemos con amplitud más allá de lo que realmente sucede. Gracias por su exposición, me parece muy bien que estos temas se estén dando no solo en parroquia, que en todos los ámbitos de nuestra sociedad son fundamentales para
jóvenes y decirles, ¿no? No están solos, hay apoyos, el Estado lo da, pero sobre todo la persona que tú tengas más hijos que se congregan aquí, está